Ok, buenos días a todos. Antes que nada, pues agradecer la invitación que me da para participar en este Congreso Internacional. Eh, mm, Voy a compartir pantalla para las diapositivas. A ver, me dan. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a dar inicio para poder dar esa ponencia. El tema que yo les voy a compartir es la criminalística de campo y mecánica de hecho realizada en un caso práctico. Ahí vienen partes de mis datos. Mi nombre, como lo pongo ahí, es Ricardo Pita Villamil. Pues en el cual, pues ahorita si me disculpan, pues estoy todavía en el trabajo, estoy en el laboratorio de identificación humana, entonces estamos aquí cumpliendo, ¿no? Esa participación. Sí, sin más preámbulos, voy a dar inicio en cuestiones. Yo siempre empiezo con esa ponencia en cuestiones del concepto de criminalística. ¿Qué es la criminalística? Y tomo ese concepto del doctor Rafael Moreno González, en el cual nos dice pues, que la criminalística pues, es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, los métodos técnicos de investigación con el material sensible significativo, hablando esto de los indicios que se encuentran relacionados con un presunto hecho delictuoso, donde se cometió un homicidio, un robo, un secuestro, y dice con el fin de poder determinar, obviamente, apoyando en auxilio de los órganos que se encargan de la impartición de justicia, administrar la justicia, que den su existencia o bien poder reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo, ¿no? Ese concepto es el concepto, como yo siempre les he dicho a mis alumnos, se lo tienen que aprender como si se supieran ustedes el Padre Nuestro, ¿no? Ese es el concepto de que nos define a nosotros aquí en México en cuestiones de la criminalística. El segundo es en cuestiones de qué es mecánica de hechos. La mecánica de hechos, yo pongo aquí un pequeño concepto que es el acto procesal. Dice que consiste en la producción limitativa, materia de proceso, en las condiciones que se firma o se presume que ha ocurrido con el fin de comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. Básicamente, una mecánica de hechos viene siendo una segunda opinión científica que da el criminalística de campo con relación a un hecho delictivo que ocurrió. ¿Y cómo voy a dar esta segunda opinión científica? Obviamente con todos los datos objetivos y subjetivos que van a versar dentro de la carpeta de investigación. Mientras yo no tenga esos datos que yo solicito para llevar a cabo esa segunda opinión científica, pues obviamente no puedo realizar lo que es la mecánica de hechos. Posteriormente, en cuestiones de los datos subjetivos, ¿cuáles son los datos subjetivos? Yo pongo aquí también un pequeño concepto donde dice que son todas aquellas entrevistas que se le realizan a personas que presenciaron los hechos o que tuvieron conocimiento del mismo que versa en la carpeta de investigación, ¿no? Los datos subjetivos son todas aquellos entrevistas que se le hacen a los testigos presenciales o como digo aquí, o los que presenciaron, no más que nada, pues, o que tuvieron, perdón, al conocimiento con relación a ese hecho delictivo. Son datos subjetivos que yo voy a utilizar. Muchos criminalistas a veces no utilizan esos datos subjetivos y solamente se van con los datos subjetivos. Sin embargo, yo siempre he sido de hincapié, decir, ¿sabes qué? Los datos subjetivos a mí me sirven para que yo pueda sostener eso, lo que me dice el testigo que presenció el hecho, con los datos subjetivos que es parte de la base de lo que me está diciendo. Si por ejemplo, ¿no? Me dice el testigo, ¿sabes qué? Es que yo vi que nada más fueron dos personas que dispararon.
ok, la declaración me la dices tú, en la entrevista, perdón, me la dices tú, que fueron dos personas, pero el dato objetivo, que son aquellos datos técnicos científicos, los dictámenes de los indicios que se recolectaron en el lugar de los hechos, obviamente me hice el perito de balística con el estudio de los casquillos. ¿Sabes qué? Pues el resultado es que fueron dos armas que dispararon. Entonces yo ya estoy ahí sustentando lo que me está diciendo esta persona. Entonces por eso es que yo utilizo esos datos subjetivos para poder sustentar lo que él me dice con los datos subjetivos. Aparte de eso, yo realizo en mi dictamen de mecánica de hechos una línea del tiempo en el cual desde que inició el hecho delictivo, desde que llegó lo que es primer respondiente, desde que llegó servicios periciales, desde que se trasladó al servicio médico forense y se pudo concluir la necropsia, ¿no? Entonces, para eso yo también ocupo esos datos subjetivos porque realmente llevo una secuencia como línea del tiempo. Los datos objetivos, yo como los mencionaba anteriormente, son los datos técnicos científicos, que son los dictámenes, que obviamente se le van a realizar a los indicios que fueron localizados en el lugar donde se ocurrió el hecho delictivo, ¿no? Llámesele casquillos, llámeseles, por ejemplo, si encontramos cualquier tipo de indicio biológico, de indicios químicos, y bueno, igual también en cuestiones con el cuerpo, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar lo que es el dictamen de necropsia y también el dictamen de mecánica de lesiones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar también lo que es la mecánica de hechos, ¿no? Entonces, esto va a la par lo que es los datos subjetivos con los datos objetivos. Igual utilizamos los que son los principios de la criminalística, ¿no? Que los principios que obviamente son los que ya también por ende no tenemos que saber de memoria, ¿no? Que es el uso, que es el producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción de hechos, probabilidad y certeza, ¿no? Cada principio, pues, obviamente lo tenemos relacionar con lo que nosotros estamos realizando. Posteriormente, nos vamos con ciertas preguntas. Bueno, yo esas preguntas las saqué de un protocolo de la Fiscalía de Ciudad de México de feminicidios, si no mal recuerdo, en el cual, pues obviamente con estas preguntas que yo coloco aquí, pues yo puedo guiarme para poder determinar o realizar una mecánica de hechos. La primera pregunta, lo que nos hace, el primer cuestionamiento es determinar la posición que tenía la víctima en el momento de sufrir la lesión. Yo, por ejemplo, con esa pregunta que yo me hago, yo puedo saber cuál era la posición que tenía la víctima con base al dictamen de necropsia, con base al dictamen de fotografía forense, con base al estudio de criminalística, del dictamen de criminalística de campo, ¿no? Para que yo pueda saber cuál era la posición de la víctima y de la victimario al momento de que sufriera esa lesión. Yo siempre he puesto un ejemplo con el signo de, de Hoffman, que siempre va a ser en la parte frontal de la cara, en el cual hace una forma estelar, ¿no? Que esa lesión pues nos quiere decir que el victimario pues siempre estuvo de frente a la víctima, ¿no? Por la lesión que presenta. Entonces ahí ya nosotros estamos contestando esa, ya como les decía, con relación a esos dictámenes, ¿no? La siguiente pregunta nos dice establecer si existe evidencias de heridas de defensa propia o lucha, ¿no? Esa pregunta prácticamente también nos lo vamos a contestar con el dictamen de necropsia, con el dictamen de mecánica de lesiones, con el dictamen de fotografía, con el dictamen de, de criminalística de campo y posteriormente si, si se obtiene algún perfil genético, ya sería el dictamen de genética forense, ¿no? Si es que se encontrara algún perfil de la víctima y del victimario. Dice, la tercera pregunta nos dice determinar las características o el tipo de arma u objeto que involucrado, ¿no?
Igual, por ende, pues también nos vamos a contestar con esa pregunta con los dictámenes que ya anteriormente les había comentado, el de mecánica de lesiones, el de necropsia, el de fotografía y el dictamen de criminalística de campo, ¿no? La siguiente nos dice determinar si las heridas son antemortem o postmortem, ¿no? Eso también es un dato muy importante, siempre he dicho, y que también tenemos que checar los dictámenes, que es el dictamen de necropsia, ¿no? También el dictamen de mecánica de lesiones, el de criminalística de campo y el de fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante si las heridas fueron posterior o anterior para determinar si las heridas, pues obviamente fueron después de haberlo privado de la vida, ¿no? Sin embargo, pues eso es importante para nosotros como también como criminalistas y obviamente el criminalista que le haya tocado estar en el primer evento, pues estar presente en la necropsia desde inicio hasta el final para que nosotros podamos estar que en el contexto con sus dictámenes, ¿no? La otra pregunta es estimar qué acción pudo haber realizado la víctima después de haber sufrido la herida mortal. Esa pregunta yo la voy a dejar ahorita así, no la voy a contestar hasta el final que ya vayamos a terminar. Esa pregunta se va a contestar sola con el caso práctico que yo les voy a presentar. La siguiente dice, interpretar las heridas si sean criminales, suicidas o accidentales, ¿no? Eso también, pues nosotros tenemos que guiarnos con los dictámenes, pues que también anteriormente yo ya les había mencionado, para que nosotros estemos con el fin para poder darle una conclusión o una determinación. Aquí iniciamos con lo que es parte del caso práctico, ¿no? Yo lo manejo como un homicidio por arma de fuego, que fue en Chilpancingo, Guerrero, México. Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, donde aquí pongo lo que es la fecha, que fue el día 15 de agosto del año 2018, que ocurrieron los hechos ubicados en el Andador Zapata y calle Galo Soberón y Parra, colonia centro de la misma ciudad capital, ¿no? Ustedes pueden observar ahí lo que son dos placas fotográficas. La primera que ustedes tienen a la vista, donde no hay una cinta de acornamiento, esa es la calle Galo Soberón y Parra, y la otra donde se observa lo que es la cinta del acornamiento es el andador Zapata. Y si ustedes observan, el andador Zapata está en forma ascendente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está de forma declinada y es hacia arriba, ¿no? Entonces, es importante también tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque también eso nos va a decir mucho en cuestiones de las dimensiones de las calles, en qué forma están, para saber en cuestiones de la posición víctima y victimario. Eso nos va a servir muchísimo, obviamente en conjunto con el dictamen de mecánica de lesiones, ¿no? Entonces, quiero que se graben esas fotos, esas placas fotográficas, que recuerden que la calle Galo Soberón es la que no observan al, a alguna cinta de acoronamiento, y Andor Zapata es donde se aprecia lo que es la cinta de acoronamiento. Y si ustedes observan la fotografía donde no se encuentra la cinta de acornamiento, ¿por qué no se encuentra una cinta de acornamiento? Porque se taparon ambas calles, ¿no? Ambas calles en ciertos sentidos para que no entrara la gente. Y si ustedes observan esta foto, hay ciertos vasitos que dejan por ahí, que obviamente esos vasitos son los vasos o los señaladores que dejan primer respondiente de los casquillos que localizaron ellos, ¿no? Que por ende, pues no se tienen que hacer, solamente lo que tienen que hacer primer respondiente es preservar lo que es el lugar. Ese es el andador Zapata.
¿no? El cual yo les mencionaba que es de forma ascendente y obviamente pues ahí ustedes hay ciertos indicadores, obviamente ahí hay indicios, ¿no? Que el criminalista pues obviamente marcó en su momento. El planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es el que solicita el Ministerio Público para que el perito criminalista, pues obviamente vaya a hacer su trabajo de procesar el lugar para que puedan obtener pues obviamente algún resultado, ¿no? El cual pues siempre nos ponen este tipo de contexto, en el cual pues si gustan se los puedo leer, que es, dice, para efecto de que se traslade. ¿Quién se va a trasladar? Pues obviamente el perito en materia de criminalística de campo, en compañía dice, de elementos de la policía investigadora ministerial hasta el lugar de la intervención, ¿no? Ubicado en Andador Zapata, Emiliano Zapata número 20, Emiliano Zapata número 24, Colonia Centro de esa ciudad de Chilpancingo Guerrero, interior del negocio Pink, lugar donde se encuentra una persona del sexo femenino, privado de la vida, que respondía al nombre de, y realice el trabajo de campo correspondiente con la finalidad de que de establecer la mecánica de hecho delictivo que se investiga y debiendo fijar fotográficamente, así como describir y ubicar el lugar de los hechos y cadáver. Asimismo, dice, recolectar, embalar, etiquetar con su respectiva cadena de custodia cualquier indicio que se localice y esté relacionado con los hechos. Ojo aquí, solamente aquí en nuestro estado, el estado de Guerrero, pues aquí los MPs siempre al momento de que hay un homicidio solicitan en el planteamiento del problema o el oficio que giran que se realice la mecánica de hecho. Yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Es que no se puede realizar la mecánica de hecho en el momento. ¿Por qué? Ya lo mencionaba anteriormente, porque necesito tener los resultados, los datos objetivos y los datos subjetivos para que yo pueda realizar una mecánica de hechos. Al momento que yo llego al lugar, yo no puedo realizarla porque no tengo estos datos objetivos y subjetivos, ¿no? Entonces, ahí simplemente en el dictamen de criminalística solamente se le hace una consideración técnica donde se le menciona que por no contar con ciertos datos objetivos y subjetivos, pues no estamos, no tenemos herramientas para llevar a cabo lo que él solicita como mecánica de hecho. Pero en cuanto tenga esos datos que yo estoy solicitando, yo estaré en la mejor disposición para llevar a cabo la mecánica de hechos, ¿no? O lo solicitado por usted. De ahí el tipo de lugar que, que me tocó estar, bueno, que me tocó ver, tocar observar, es un lugar mixto, ¿no? Que se le considera cuando es un lugar abierto y cuando es un lugar cerrado. ¿Por qué un lugar mixto? Si ustedes recuerdan, en el planteamiento del problema decía que me trasladara al andador tal y a un local que se le conoce como Pink. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, pues en el andador y dentro de un local comercial, ahí se encontraba la persona privada de la vida. Pero igual sobre las calles, pues obviamente encontramos esos indicios, se encontraron esos indicios, en el cual nos dice que los indicios que fueron localizados en la calle Galo Soberón y Parra fue, como lo manejan ahí, un arma de fuego, modelo P226, con tal matrícula, calibre tal, 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 una ojiva, ¿no? Que está aquí, que es el indicio número 2, 4 casquillos de calibre 71-14, que son 9 milímetros, ¿no? Esos indicios fueron los que se localizaron sobre la calle Galo Soberón y Parra. No sé si recuerdan que la calle Galo Soberón y Parra es la calle que no cuenta con una cinta de acornamiento, que no, bueno, que no se observa en la placa fotográfica, sí cuenta en las exteriores de las calles, pero en cuestiones de los indicios fueron esos los que se encontraron, los que se localizaron en esa calle, de calle Galo Soberón y Parra, ¿no? Y eso es importante que se los aprendan, se los graben, qué indicios encontramos. ¿Por qué? Porque al final también, pues con esto vamos a poder concluir esta mecánica de hechos, ¿ok?
En cuestiones, quiero que recuerden lo que es en calle Galo Soberón, solamente se encontró el arma de fuego, una ojiva y 4 casquillos que son del calibre 9 milímetros, ¿ok? Los indicios que se localizaron en el andador Zapata fueron 5 casquillos del calibre 45 auto y en el interior del local dominado Pink se localizó el cuerpo del sexo mujer en posición de cúbito ventral, ¿no? Que es en la foto que está anteriormente, se ve, si ustedes observan, hay un pequeño local, tiene ahí las letras que se en color blanco que dice Pink y en el interior hay una persona que se encuentra cubierta por una sábana quirúrgica de color azul, ¿no? Aquí fue donde se localizaron en el andador Zapata, ¿ok? Andador Zapata, recuerden, fueron 5 casquillos calibre 45 auto y en el local que denominado Pink fue lo que se localizó el cuerpo del sexo mujer, ¿ok? Eso sí, téngalo por favor memorizado, ¿no? En ese sentido, que en calle Galo Soberón fueron que un arma de fuego, una ojiva y lo que fueron 4 casquillos. Aquí, bueno, y los casquillos son 9 milímetros. Y en Andador Zapatas fueron 5 casquillos calibre auto y en el interior del local Pink fue el cuerpo del sexo mujer. El interior del local Pink, pues como observan ahí está la placa fotográfica donde se tiene a la vista lo que es el cuerpo ya sin vida y mismo que se encontraba, pues obviamente parte pues, cubierto en una sábana quirúrgica, ¿no? Y el cual pues el perito criminalista pues la marcó como indicio A. Los datos subjetivos, ¿no? Y línea del tiempo, lo que yo mencionaba anteriormente. Parte de la línea del tiempo es lo que yo manejo. A las 20:30 del 15 de agosto declara Carlos NN, son nombres ficticios, ¿no? 20:30 horas es a la hora que ocurrió el hecho delictivo, ¿no? El que dice esta persona que el día 15 de agosto del año 2018 dice yo me encontraba en el andador Emiliano Zapata en un puesto de ambulante de hot dogs. Y si ustedes fueron observadores en la foto que muestra Andador Zapata, había un carrito de hot dogs. Bueno, no sé si lo observaron o si son observadores, ahí pudieron ver el carrito que decía hot dogs, ¿no? Dice que se instala diariamente sobre dicho andador y en ese momento vi frente al lugar donde yo me encontraba. Ojo, otra cosa, si ustedes ven mala ortografía en este texto es porque simplemente así como lo copié en el dictamen, así de la declaración que tenía el Ministerio Público, así lo pasé, ¿no? Directo. Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente si las declaraciones o las entrevistas tienen que hacerse conforme lo que dice, ¿no? El testigo. Dice, frente al lugar donde yo me encontraba, se encontraba un sujeto de lo cual no sé su nombre, dice, únicamente sé que lo apodan el Tontín, ¿no? Que se encontraba comprando esquites en un puesto ambulante del mismo andador Zapata, por lo que al verme esta persona, dice, de inmediato sacó un arma de fuego que llevaba fajada a la cintura y empezó a dispararme en varias ocasiones, por lo que yo en ese momento saqué una pistola calibre 45 que llevaba fajada en mi cintura y con ella realicé 6 disparos, ¿no? Para donde se encontraba el Tontín, que al ver que yo también saqué mi pistola y le disparé, ese se tiró al piso y siguió disparando con su pistola para donde yo me encontraba, ¿no? Y las balas que me tiraba el Tontín se perdieron en el andador Zapata con dirección al centro. Y como yo nada más llevaba 6 tiros, guardé mis pistolas y salí corriendo con dirección hacia el centro de la ciudad. Hago un paréntesis aquí. Quiero que sepan cuáles eran los puntos cardinales, ¿no? El andador Zapata tenía una dirección de norte a sur. El sur es donde se encuentran los indicios, el norte es en la parte posterior. Es norte-sur, el este es donde se encontró el arma de fuego y los demás casquillos, ¿no? Que ese tenía
una circulación de este a oeste, ¿no? Para que tengamos esa secuencia. De ahí dice que al ver que yo también aquí me quedé. Dice, más tarde me di cuenta por las redes sociales, como lo es Facebook y noticieros, que en ese lugar donde me disparó el tontín y yo también le disparé, había muerto, dice una señora que era enfermera, que se encontraba comprando en un negocio, pero quiero que se asiente y dice que yo disparé con dirección a la Alameda, ya que como le dije, el tontín se encontraba frente a donde yo estaba, en un puesto de esquites. Cuando empezó a disparar, yo frente a él en el puesto de hot dogs, y ese disparó con dirección al centro, a la ciudad. ¿Qué quiere decir con dirección al centro? Obviamente que el tontín disparó de norte a sur, ¿no? Y esa persona que fue el testigo presencial, pero que también fue detenido en su momento, por eso es que hace la entrevista, que él disparó con dirección de sur a norte, ¿no? Entonces, él dice, también agregó, dice que el arma que aportaba el tontín era una pistola tipo escuadra, color negra, al parecer 9 milímetros, ¿no? Ya cuando yo empiezo a leer todo esto, dije, pues bueno, a lo mejor esa declaración, porque ya saben que en ciertas fiscalías, pues arman todo, ¿no? Se prestan para armar todo. Entonces, yo decía, bueno, esa declaración, pues, pudiera ser o pudiera no ser, ¿no? Pero sin embargo, pues yo me voy a guiar con los datos objetivos para saber si realmente lo que dice esa persona, pues sí, sí pueda sustentarlo, ¿no? Con las conclusiones de los dictámenes. De ahí, a las 21:25 del mismo día, llega el personal pericial, llega policía ministerial y el servicio médico forense para llevar a cabo lo que es las investigaciones. Vean el tiempo que transcurrió de las 8:30 que empezó el evento hasta las 9:25 llegó todo el personal para iniciar con las investigaciones. Casi lo que fue una hora, ¿no? En llegar al lugar. Posteriormente, es por eso yo que les digo, por eso me gusta llevar lo que es la línea del tiempo, ¿no? Saber en cuestiones, y también si el médico con el intervalo post-mortem, pues tengan razón. De ahí, pues nos vamos con los datos objetivos, ya con los dictámenes periciales, que los dictámenes que yo tomé dentro de la carpeta de investigación fue el dictamen de criminalística de campo y fotografía forense. Fueron dos dictámenes de necropsias, un dictamen de mecánica de lesiones y tres dictámenes de balística forense que contaba lo que era la carpeta de investigación. También quiero hacer aquí un pequeño paréntesis en el por qué digo yo, por qué dos dictámenes de necropsia, ¿no? ¿Por qué dos dictámenes tomases, obtuviste? Quiero hacer aquí un énfasis que la primera vez que se llevó a cabo, el lugar que se trasladó la persona femenina a hacer la necropsia, para hacer el estudio correspondiente, el médico que estuvo no pudo obtener una ojiva que se encontraba incrustada sobre la primera vértebra. Entonces lo que fue, pues así se hizo el estudio, determinó, le dejó la ojiva, entregaron el cadáver, el cadáver obviamente pues hicieron inhumaron, ¿no? Todo eso, y posteriormente a los 15 días pues solicita que se vuelva a exhumar el cadáver. Para que se pudiera extraer esa ojiva, porque era importante. Con esa ojiva se podía saber qué arma de fuego pudo haber disparado, ¿no? Esa ojiva, y pudo haberla privada y pudo haber privado de la vida a esta persona. Entonces, por eso es lo que yo pongo aquí, que se tomaron en cuenta dos dictámenes de necropsias. El dictamen de criminalística de campo tiene estas conclusiones. La primera me dice que en base a la observación del lugar donde estuvo a la vista los indicios y el cadáver del sexo femenino de la Z marcado como indicio A, el suscrito establece que sí corresponde
con la original inmediata a su muerte, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo leo esta conclusión, esa primera conclusión del crimen, quiere decir que, pues, que el cuerpo jamás fue movido, el cuerpo no fue alterado, así como la lesionaron, así fue como cayó y perdió la vida. Entonces aquí me dice que sí corresponde al original inmediata a su muerte, ¿no? Entonces eso quiere decir que, pues, el cuerpo como se encontró, esa fue la posición original que quedó, ¿no? En su momento. La segunda dice el lugar en el que se tuvo a la vista el cadáver, así como los indicios ya descritos en el cuerpo del dictamen. El suscrito establece que el lugar de investigación se trata de un lugar mixto y que sí corresponde con el lugar de los hechos. Cuando me dice el perito criminalista con esa segunda conclusión, que es un lugar mixto, pues obviamente ya estoy por ende que es un lugar abierto y un lugar cerrado. Y cuando me dice que sí corresponde con el lugar de los hechos, quiere decir que ahí se inició ese hecho delictivo y ahí mismo se culminó, ¿no? Ahí se inicia y ahí se culmina este hecho que, pues, donde perdió la vida esta persona. El tercero me dice que, la tercera conclusión me dice que el cadáver, a petición de la Policía Ministerial Investigadora, y se ordena su levantamiento y traslado al servicio médico forense para la elaboración de la necropsia de ley del hoyo oxiso. En base al estudio realizado con el médico forense practicante de la necropsia, determina un intervalo post-mortem, ya ahorita ya no es un crono, el cadáver marcado con la letra de 4 horas, ¿no? 4 horas, dice, estableciendo como la causa de muerte, fractura en base de cráneo por traumatismo craneofacial consecutivo a herida por el disparo de proyectil único de arma de fuego penetrante de cara, ¿no? Entonces aquí me dice el médico, ¿sabes qué? Tiene 4 horas de haber fallecido al momento que yo realizo la necropsia, ¿no? Entonces quiere decir que vamos bien a lo que es a la línea del tiempo. Acuérdense que fue 8:30 del evento, 9:25 llega lo que es servicios periciales con policía ministerial y servicio médico forense, en lo que se tarda procesar servicios periciales, pónganle 1 hora, 2 horas por mucho, y en lo que llega a CEMEFO, se realiza necropsia, pues son prácticamente las 4 horas que ya está marcando lo que es el médico forense. La cuarta conclusión del dictamen de crimen me dice que en lo que respecta al indicio 1, acuérdense que el indicio 1 que se marcó en ese lugar fue sobre la calle Galo Soberón, fue el arma de fuego de color gris con negro, presentando un número de matrícula tal, 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 dice, el cual pues obviamente será analizado a petición del Ministerio Público por el Departamento de Balística Forense, quien una vez dice que emita sus resultados, se sabrá si este indicio tiene relación al evento que se investiga o se trata de un indicio no asociativo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Entonces, el que me dice, ¿sabes qué? Yo encontré un arma de fuego, pero no sé si esta arma de fuego pues tuvo alguna participación. ¿Quién me lo va a decir? Pues obviamente los peritos de balística forense. Si esta arma de fuego con los casquillos que encontramos pudo haber tenido la participación de haber disparado esos casquillos, ¿no? Dice la quinta, dice, por todo lo antes expuesto, se establece que el lugar del hecho fue debidamente acordonado, el cual se clasifica como un lugar mixto, que después de realizar una búsqueda minuciosa, tanto en el área como en su periferia, dice, no se encontraron más indicios de los ya enunciados en el cuerpo del presente del dictamen. En relación a las lesiones que presentaba el cadáver y aplicando los principios de uso, probabilidad, producción y correspondencia, dice el suscrito establece que se trata de una muerte violenta consecutiva a lesiones por disparos único de arma de fuego, ¿no? Hasta ahí terminan los que son las conclusiones del dictamen de criminalística de campo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues sí, sí fue una muerte violenta, fue por arma de fuego, sí, utilizó esos principios, encontró un arma de fuego, el arma de fuego, voy a esperar que me dice balística para ver si tuvo participación, el lugar del hecho, que sí es el lugar del hecho, que es la posición original inmediata a su muerte, obviamente ya tengo ciertos datos del crimen, ahora voy con los demás dictámenes, ¿no? El dictamen de necropsia en cuestiones me dice, bueno, el dictamen de necropsia, que es el primer dictamen donde se hizo la primera necropsia, en el cual me dice la primera que tiene una herida producida por el disparo de proyectil único de arma de fuego, dice con orificio de entrada de forma oval, con bordes invertidos, que mide tal
2 por 1.8 centímetros, con escara de predominio ínfero externo que mide 0.3 centímetros, ¿no? Localizada en la mejilla derecha, a 5.5 de la línea media anterior y a 141 del plano de sustentación, ¿no? Como ustedes esperan en la placa fotográfica, pues obviamente ahí tiene lo que es parte de la herida que fue producida por proyectil único de arma de fuego y que el médico la está clasificando como orificio de entrada. ¿Okay? La segunda dice que es una herida producida por disparo de proyectil único de arma de fuego, que obviamente también se clasifica como orificio de entrada en lo que es parte de la cara interna del dorso, ¿no? De la mano derecha, y también tiene un orificio de salida que es en la palma de la misma mano derecha, obviamente, como dice aquí, hacia la parte interna del rodete dígito palmar, ¿no? Cerca de la base del dedo meñique, es esta parte, ¿no? Entonces aquí entra, sale, ¿no? Entonces ya con esto, pues yo ya me estoy dando una cierta hipótesis cómo pudo haber pasado ese hecho electivo, ¿no? Aquí yo ya empiezo a formular ciertas hipótesis y el dictamen de necropsia 2 me dice que el proyectil, obviamente cuando se lo extrae, que se aloja en la base del cráneo del lado derecho, es esa parte donde se aloja, entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical, donde se extrae y se remite para su estudio de balística, ¿no? Aquí fue cuando ya se hizo el segundo dictamen de necropsia, cuando se exhuma esta persona y se extrae esa ojiva que tenía incrustada, ¿no? Entonces, y obviamente, pues esa ojiva que extrae el médico forense, pues la remite al laboratorio de balística forense de servicios periciales con cadena de custodia para saber qué arma pudo haberla disparado. El dictamen de mecánica de lesiones me dice el médico, ¿sabes qué? Que el proyectil único de arma de fuego tuvo un trayecto de adelante hacia atrás, de abajo discretamente hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿no? Cuando yo empiezo a leer esta conclusión del médico de la mecánica de lesiones, me dice, ¿sabes qué? Es de abajo discretamente hacia arriba. Y si vamos más atrás, como yo había mencionado, la calle Andador Zapata estaba de forma ascendente, ¿no? Entonces ya ahí voy checando ciertas hipótesis que ya me van dando, en el cual yo digo, pues que ya cómo voy a realizar esas conclusiones de la mecánica de hechos. Pongo este ejemplo, ¿no? ¿Cuál pudo haber sido la posición de la víctima y del victimario al momento que sufre la lesión, ¿no? Cuando empieza a escuchar los disparos, la víctima, lo que hace es, por ende, yo creo que todos lo hacemos, y si no lo hacemos, nos tiramos al piso, pero hay muchos que se cubren lo que es el rostro. Ella al momento que escuchó la balacera y ella se cubrió el rostro, quiso resguardarse en el local, pero al momento que se cubre el rostro, obviamente cuando le cubre el rostro, pues le ofrece la cara lateral derecha al victimario, el que estuvo disparando, ingresa, ¿no? Ingresa lo que es parte de la bala, sale y vuelve a ingresar por la mejilla derecha y es cuando obviamente pierde la vida la víctima, ¿no? Entonces, esa es una primera hipótesis. Ahora, quiero saber si realmente el que estuvo en calle Galo Soberón, el arma de fuego que estuvo ahí, tuvo participación y que la ojiva que que se extrajo de la víctima tiene alguna relación con el arma de fuego que se encontró en ese lugar, ¿no? Y de qué calibre puede ser esa ojiva. Dictamen de balística. El primer dictamen de balística me dice la primera conclusión, que los 5 casquillos corresponden al calibre 45 auto y sí fueron percutidos por una misma arma de fuego del mismo calibre, ¿no? Esa conclusión ya me dice mucho y me reafirma lo que me dijo el testigo presencial, el que disparó
con el arma 45. Dice, yo saqué mi arma calibre 45 y disparé, ¿no? Entonces aquí me dice el perito en balística, ¿sabes qué? Esos casquillos que encontraste en el andador Zapata, pues solamente fueron percutidos por una misma arma de fuego, del mismo calibre. No puede ser que fue la que él dice, pero lo que me dice es que solamente fue una persona que disparó esa arma de fuego. La segunda dice, los 4 casquillos corresponden al calibre 9mm y todos fueron percutidos por la arma de fuego sujeta a estudio. ¿Qué quiere decirme con esto? Que la arma sujeto a estudio es la arma que se localizó en el lugar de los hechos, ¿no? Y que esos casquillos que yo encontré fueron disparados por esa arma que se encontró en el lugar de los hechos. Entonces quiere decir que, pues, por ende, esa arma, pues sí tuvo partícipe en ese lugar. El tercero dice, el proyectil deformado de núcleo de plomo y camisa de cobre estudio corresponde al calibre 45 auto. Si ustedes recuerdan, en la calle Galo Soberón, encontramos un arma de fuego, una ojiva y 4 casquillos. Pues la ojiva que se localizó ahí me dice, ¿sabes qué? Corresponde al calibre de 45 auto. Ahí yo ya me estoy dando la idea de que lo que dice en la entrevista persona es que yo disparé con dirección hacia el norte y hacia el norte pues encontré una ojiva y que sí corresponde al arma, bueno, al calibre 45 de los casquillos que nosotros, bueno, que los peritos habían localizado. Perdón. La cuarta conclusión me dice, la pistola semiautomática con doble acción, dice, corresponde al calibre 9mm, ¿no? Entonces ya me dice qué calibre es, entonces, y los casquillos que encontré, pues son de 9 milímetros, la ojiva que encontré es del 45 auto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque yo voy obteniendo resultados en el cual yo ya empiezo a armar mis conclusiones de mi hipótesis. El dictamen de balística 2 me dice, hizo una sola conclusión, si el proyectil de problema calibre 9mm relacionado con el dictamen número tal, sí fue disparado por la pistola semiautomática calibre 9mm, marca Sixual. Ese dictamen de balística es el dictamen donde me da la conclusión, el estudio de la ojiva que se encontraba incrustada en el cadáver y que fue extraída. Y me dice en esa conclusión, ¿sabes qué? El proyectil problema, que es el problema, pues es calibre 9mm y se encuentra relacionado con el dictamen número y sí fue disparado por la pistola semiautomática calibre 9mm. ¿Qué quiere decir eso? Que el arma de fuego que encontramos en la calle Galo Soberón disparó esa ojiva o esa bala que se encontraba incrustada en el cadáver. Entonces quiere decir que la persona que estuvo ahí disparando con esa arma de fuego fue la persona que privó de la vida a esa persona. Entonces ya tenemos ahí parte ya de nuestra conclusión, ya vamos formando, ya vamos agarrando forma en el dictamen. Y pues obviamente yo ya empiezo aquí con mis partes de mis conclusiones, ¿no? Las conclusiones de la mecánica de hechos que yo aquí coloco, obviamente dice, con base a los estudios y análisis realizados a los dictámenes periciales en materia de necropsia, mecánica de lesiones, criminalística de campo y fotografía forense, balística forense, así como la declaración del tal testigo presencial del hecho y aplicando los principios de probabilidad de uso, producción y correspondencia, se establece la mecánica de los hechos donde la víctima dice se encontraba en un plano de sustentación mayor al de victimario. ¿A qué voy con esto? Cuando digo se encontraba en un plano de sustentación mayor, voy a lo que digo que la persona estaba un poco más alta que el victimario. ¿Y a qué voy con esto? Que si ustedes recuerdan que la calle el andador Zapata era de forma ascendente, entonces por ende, pues la calle Galo Soberón está abajo, el andador Zapata está aquí, entonces quiere decir que pues efectivamente pues se encontraba en un plano sustancial mayor al del victimario, ¿no? Ofreciendo que la cara lateral derecho del cuerpo, esto en base a las lesiones que presenta la occisa, el cual sigue una dirección de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, localizándose en el andador Zapata frente al inmueble negocio denominado Pink.
Una segunda persona se localizaba en la calle Galo Soberón, realizando disparos por un arma de fuego con características. ¿Verdad? Aquí ya pongo el arma de fuego que me dice el perito balístico, ¿sabes qué? Esa arma que mandó el criminalista, pues sí tuvo participación, sí disparó esta ojiva, sí disparó esos casquillos que están ahí, ¿ok? Con dirección hacia dónde, hacia el sur, ¿no? Y una tercera persona se localizaba en el Andor Zapata mismo, que realizó disparos con arma de fuego con características semiautomáticas, calibre 45 autocol, modelo tal, matrícula, manufactura USA, ¿no? Esta arma de fuego, yo nunca obtuve el dictamen de balística porque creo que esta persona lo detuvieron en un retén donde eran los de robo de vehículo. Esa arma de fuego, pues obviamente tuvieron que haberle hecho estudio para saber si realmente había tenido participación, ¿no? Sin embargo, pues nunca yo obtuve ese dictamen, sin embargo, pues estoy diciendo que esta arma de fuego, la calibre 45, pues la que le pudieron decomisar a esta persona, pues obviamente es la que correspondía con cierto calibre de los casquillos que se localizaron en el lugar de los hechos y que por lo otro, digo aquí que por lo que se determina, que la persona que se localizaba en calle Galo Soberón realizó disparos de norte a sur, de abajo hacia arriba, lesionando a la víctima de nombre tal. El mismo proyectil penetró el dorso de la mano derecha de la víctima, teniendo una salida en cara anterior del palmar, mano derecha, penetrando nuevamente en mejilla derecha, alojándose el proyectil en la base del cráneo del lado derecho entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical en la víctima, misma que ocasionó inmediatamente la muerte. Aquí quiero también hacer un pequeño paréntesis. Digo, nosotros como criminalistas nunca decimos que aunque la persona esté detenida, que señalar que fue él directamente, no. Yo solamente, nosotros como criminalistas tenemos que mencionar que la persona que estuvo ahí, la que disparó, la que hizo esos disparos, pues fue fue la que privó de la vida a esta persona, pero nunca de decir quién fue, no solamente señalar a esta persona que hubo una persona ahí y la que tuvo a esa acción de disparar, pues fue la que cuestionó la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía, somos objetivos y también somos imparciales, ¿no? Aunque seamos de la fiscalía, nunca estamos con ellos y tampoco estamos con los victimarios. Somos neutros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lo que quieren aquí es que se esclarezca el hecho y es así como nosotros rendimos esta parte que es una mecánica de hechos. Ok, pues yo creo que no sé si me fui muy rápido o fue el te voy a concluir con mi tiempo. Pues yo agradezco mucho por la invitación y cualquier esta información que quieran obtener. Ahí vienen mis datos, ¿no? Mi número telefónico, correo electrónico y parte de lo que es mi página.